Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar con Diego García Sadeán, que es relator de la ONU para la independencia del Poder Judicial, de los magistrados en general. Diego, gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Vamos a retomar la conversación que teníamos la última vez. Gracias, Francisco. Un gusto enorme estar en tu programa. Esta vez espero que la traba del Internet no se presente. Estoy seguro que no va a ocurrir. Bueno, me encanta estar acá. Gracias. Bueno, ¿puedes recordar, ya sé que lo dijiste la vez pasada, pero igual para recordarlo al público, qué cosa hace tu oficina concretamente, la oficina esa de la relatoría en la que tú presides? Bueno, la relatoría se creó hace 20, 25 años por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy se llama Consejo de Derechos Humanos, para hacer un análisis permanente con propuestas, recomendaciones, examinando los retos, las dificultades y los ataques a la independencia judicial y a la función de los abogados. El relator o la relatora emite informes, hace comunicaciones con los estados, hace visitas cuando hay una situación que lo amerita, siempre que exista, por supuesto, esa es la regla, una invitación por parte del estado concernido, y se promueve una serie de debates y de propuestas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en la mañana nuestra, la tarde europea, he tenido una reunión con una comisión de expertos del Consejo de Europa que ha decidido promover un convenio internacional para la defensa de la actividad de los abogados, que se ven atacados en muchos lados. Hay más de 1.600 abogados en los últimos 5 años detenidos, asesinados en diferentes países del mundo, y hacer un convenio que, si bien se genere a partir del Consejo de Europa, permita que países de otras regiones del mundo puedan hacerse parte de ese convenio para la protección de la función de la abogacía. Esa es una de las tantas funciones, por ejemplo, que puede promover y proponer un relator o una relatora sobre independencia judicial, en un contexto, hay que decirlo, Francisco, en donde los ataques a la independencia judicial son, si se quiere, plurinacionales. Ya no solamente provienen de países con tradiciones autoritarias, dictatoriales, que vienen a ser los llamados sur global, sino también hay afectaciones a la independencia judicial muy serias en países de la Europa democrática, como Polonia, Hungría, e incluso afectaciones a la función de los abogados hasta en países como Bélgica y Francia, por supuesto no comparable con lo que ocurre en otros lados. Entonces, es un papel, diríamos, complementario a la de los organismos que supervisan tratados internacionales, pero no existe un tratado específico sobre el tema de los jueces o sobre el tema de los abogados, de manera que un relator tiene un montón de actividades y responsabilidades en ese sentido. De acuerdo. Bueno, para el público, el Consejo de Europa es un organismo que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Es un organismo que se creó en 1949, que reúne prácticamente a todos los países europeos, salvo Bielorrusia. Me parece que ahora Rusia se ha retirado, está suspendida su membresía en todo caso, que es un consejo que, bueno, de cooperación en varios aspectos, pero sobre todo tiene el Tribunal para los Derechos Humanos en Europa. Es un organismo que, recuerdo, no tiene nada que ver, pero nada que ver con la Unión Europea. La Unión Europea tiene el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, pero el Consejo de Europa es otra cosa. Puede ser un poco complicado, pero así es, esa es la realidad. Un poco para que el público sepa de qué estás tú hablando en este momento. Ahora, el tema de la independencia de los magistrados, de los fiscales, tiene que ver muchas veces por la manera en cómo son nombrados, ¿no? Hay varias maneras de nombrarlos. Puede ser, muchas veces son los gobiernos con el poder legislativo. Pueden ser también organismos independientes, como es ahora en el Perú, ¿no? Y también en algunos casos, como en el caso de Bolivia, se instituyó la elección popular. En Estados Unidos creo que hay unos fiscales a nivel estatal que son elegidos también, pero no es, me parece, lo más frecuente. ¿Cómo está más o menos, si tú ves en general? Me imagino que lo que predomina debe ser, supongo yo, que por lo menos a nivel superior son los gobiernos con los poderes legislativos que nombran a los jueces, fiscales. ¿Cómo ves tú, cómo es más o menos la cosa, de acuerdo a tu experiencia? Sí, pues a nivel de los procesos formales es así. Hay una fuerte presencia en los propios países europeos, en Estados Unidos, del poder legislativo que de alguna manera ratifica o nombra a los propuestos por el poder ejecutivo. No existe una regla universal
sobre cómo deben designarse los magistrados, especialmente en las altas cortes, lo que realmente es un problema, porque lo que es cierto es que si hay trayectorias en sociedades y países democráticos, este nombramiento, esta ratificación por los senados o los congresos suele ser muchas veces una formalidad para designar a personas muy calificadas en lo suyo. Lamentablemente, esa misma formalidad sirve en otras condiciones para designar a personas proclives y sometidas al poder político. De manera que lo que como relator he aprendido y en mi larga experiencia como abogado es que en lo posible hay que sacar al poder político de los procesos de selección y de designación para que las personas que sean designadas lo sean solo en función de sus calificaciones profesionales, de su compromiso con la democracia, de su compromiso con los derechos humanos. Estamos viendo cómo cuando Trump propone con criterios políticos a personas para que cambien el curso del derecho constitucional en ese país y retroceda históricamente en temas ya avanzados, ya conquistados, lo hace con un criterio político y las ratificaciones en el Senado se hacen también con un criterio político, así como que el Senado impidió que Obama pudiera designar a un magistrado de la Corte Suprema. Entonces, hay una tendencia creciente, Francisco, en varios países a que existan consejos de la judicatura, consejos judiciales, lo que tenemos nosotros en el Perú, la Junta Nacional de Justicia, como un espacio que en teoría tiene que hacer una selección basada estrictamente en calificaciones profesionales y en una competencia abierta y transparente. No siempre funciona así. Nuestro Consejo de la Magistratura ya sabemos que fue un desastre. Aquí la Junta Nacional de Justicia, por el contrario, está dando señales muy positivas de haber hecho criterios de selección, que algunas personas podrán discrepar de lo que se decidió al final, pero que en sí han sido procesos transparentes y razonablemente participativos. Claro. En Bolivia Sí. hay una situación distinta que tú has mencionado, ¿no? Que es la elección popular de los altos magistrados, de los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, que son elegidos en votación universal y directa, en donde toda la gente vota por esos altos cargos, que es un tema muy controversial en ese país, ¿no? Claro, eso dio motivo precisamente a un informe de tu parte, ¿no? Que fue bien acogido hasta que hablaste del juicio específico de la señora Áñez. Ahí, digamos, las bendiciones que te hacían se convirtieron en cosas un poquito más agrias, digamos, ¿no? Pero ahí tú dices varias recomendaciones efectivamente para cambiar la forma de designación de los jueces, ¿no? Porque digamos, ya está en la Constitución, de manera que es muy difícil que un relator tenga pues la imprudencia de decir, bueno, cambie la Constitución, ¿no? Uno dice, bueno, abran una discusión, promuevan una revisión y al menos piensen en un sistema en donde los criterios de preselección sean más afinados. Explico cómo funciona el tema en Bolivia. En Bolivia, los candidatos o candidatas que pueden ser propuestos a la sociedad son filtrados por el Congreso, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. De manera que hay un primer filtro que es básicamente un filtro político, no hay un criterio ahí técnico. En segundo lugar, cuando se somete las candidaturas a la votación, se hace en un planillón inmenso en donde hay decenas de caritas, decenas de fotos, como 50 fotos para la Corte Suprema, 50 para el Tribunal Constitucional y otras 50 para el Consejo de la Magistratura, en donde el 98% del electorado no tiene idea quiénes son esos candidatos y candidatas. O sea, le aparece el nombre, no se pueden hacer campañas electorales, de manera que es un misterio cómo se vota. Y al final, lo que ocurre es que hay un gran ausentismo y de las personas que sí llegan a votar, la mayoría lo hacen nulo o en blanco, porque no entienden cómo hacer ese proceso de selección, de manera que las personas que realmente acaban siendo los electores de quienes ocupan estas posiciones son una ínfima minoría. Entonces, el sistema ostensiblemente tiene que ser revisado para que haya o una elección con un criterio distinto, cambiando la Constitución o utilizando la Constitución actual, si es que eso fuera políticamente imposible, para tener un criterio de preselección más claro que garantice la calidad técnica, la pluralidad en las ideas de las personas que postulan y una mayor claridad de exposición para que la gente sepa por quién votar. Pero en general lo que esto nos demuestra que la idea de una elección popular que suena muy democrático, que suena muy participativo, que no lo es y ocurre más bien lo contrario, ¿no?
y que Claro, más es un bien poco, sí, es un poco como, perdón, cuando acá se elegía los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, eran elegidos por los colegios profesionales, en buena parte de ellos era un desastre, porque no podías tampoco controlar quién salía elegido, finalmente era el que hacía mejor campaña, ¿no? así es. ¿Y quién puede ser un buen magistrado o una buena magistrada en la Corte Suprema? Eso requiere una serie de revisiones técnicas, de calificaciones profesionales, de exámenes, por supuesto, de entrega a los principios fundamentales, y eso en una elección general en donde a la gente en cualquier país no le es fácil distinguir, bueno, qué funciones tiene el Tribunal Constitucional, cuál es la Corte Suprema, qué cosa es el Consejo de la Magistratura, hace que esto sea una falsa afirmación de participación democrática. Pero yo encontré en Bolivia, Francisco, una actitud muy favorable para discutir esto. O sea, nadie se emperrecina, tal vez habría algunos, pero no los conocí, que decían no, que el sistema no puede modificarse, no puede revisarse, que funciona perfecto. Entonces, uno encuentra aún en condiciones adversas y en sociedades democráticas abstractas, no solamente, sino también en sociedades democráticas concretas, como las de países sudamericanos, que sí hay actitudes abiertas para un debate que puede ser controversial, pero que puede ser siempre también constructivo. Yo vengo en ese sentido bastante positivamente impresionado de la experiencia en Bolivia. Hay mucha confrontación política, hay también polarización, pero están más claras los motivos y las razones, hay confrontaciones ideológicas. No es una pelea a muerte entre el Congreso y el Ejecutivo para ver quién liquida al otro primero sin saber exactamente por qué, ¿no? Entonces creo que hay que mirar a nuestro alrededor y ver que no digo los modelos, ¿no? Pero las experiencias sanas de procesos democráticos pueden existir muy a la vuelta de la esquina en países que a veces han sido vistos como ejemplo de otra cosa, de desorden, de caos, de golpes de Estado, con visiones a veces simplistas y muchas veces equivocadas sobre un país como Bolivia. Claro, sí, pues hay una discusión, hay varias propuestas, ¿no? Hay un Juan del Granado, me parece que tiene unas propuestas, no sé si hablaste con él, tiene Sí, propuestas claro. también de reforma judicial, en fin, varias personas efectivamente que tienen propuestas, pero claro, creo que esa discusión ha quedado un poquito en segundo plano desde que hablaste de Áñez, ¿no? Eso es un poco, pero en fin, me imagino que la discusión prosigue de todas maneras. Ahora, otros casos complicados en América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en El Salvador, donde gran parte de los jueces fueron jubilados, supuestamente porque eran corruptos, o sea, todos eran corruptos y los que tenían, creo que tú me corregirás, creo que los que tenían 60 años para arriba fueron todos jubilados, ¿no? Y eso evidentemente constituye una interferencia en la independencia del Poder Judicial, ¿no? Mira, un magistrado puede ser destituido, por supuesto que sí, pero tiene que haber un proceso razonable para que sea un proceso basado en en una explicación, en una justificación, y no como lo que se hizo en El Salvador, que es un poco el estilo de que hizo Fujimori en el año 92, es hacer una lista negra de los que se van a su casa al día siguiente, sin una explicación, sin un debido proceso, sin un recurso al que pudieran ellos presentar. Y se designó también entre gallos y medianoche a una nueva sala constitucional y en general a una nueva Corte Suprema, a un nuevo fiscal, ¿no? Es decir, sin participación, sin transparencia, sin ningún criterio objetivo para tener razones y un rigor en los procesos de selección. Es decir, se hizo lo que hacían los golpes militares, o se hizo en el Perú después de un golpe de Estado, una especie de golpe de Estado para atacar la independencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que está dentro de la Corte Suprema en El Salvador. Entonces, esto nos da cuenta, Francisco, de un detalle bien importante. En América Latina hemos avanzado políticamente, en donde ya no hay esta explosión a través de golpes militares, en donde la democracia formal era básicamente una farsa porque no funcionaba, al que no le gustaba a un comando militar destituía al presidente. Eso ya acabó, felizmente, y hay procesos en donde al vitalizarse las formalidades y las sustanciabilidades, si cabe la palabra, democráticas, los altos tribunales empiezan a adquirir mayor importancia, porque pueden objetar la constitucionalidad de una ley, la constitucionalidad de un decreto del Ejecutivo, y hacen cosas que hace 30 o 40 años los sistemas judiciales en América Latina no podían hacer. De manera que hoy día las tentaciones de atacar esa independencia aparecen cada vez que hay un pequeño propósito autoritario como el que hay ostensiblemente hoy en El Salvador o lo que ocurrió
los últimos años en Venezuela, de atacar básicamente a la justicia para que la justicia no ejerza un papel de contrapeso. En la época de las dictaduras militares eso no existía, simplemente había un golpe de Estado, se cambiaba a toda la Corte Suprema o a todos los jueces, ¿no? Entonces, yo creo que eso, siendo terrible lo que ha ocurrido en El Salvador, da una señal de que hay un espacio que se va desarrollando y que va generando en las mentalidades autoritarias sospecha. Y eso ocurre no solamente en América Latina, en Hungría se han metido con el Poder Judicial, en Polonia, estuve en misión en Polonia, simplemente cambiaron el límite de edad para deshacerse de la presidenta de la Corte Suprema. Les bajaron la edad de jubilación a los altos magistrados de la Corte Suprema, solamente a ellos. Les pregunté a los del gobierno por qué hacían esto. Bueno, para darles una vida más feliz. Y si quieren, eso no era la verdad, ¿no? Y le daban la posibilidad a los que habían sido jubilados a la mala de poder pedirle al presidente del país poder regresar a la Corte Suprema, obviamente con un criterio que sería de decisión 100% político. Entonces, pero sí, has dado en el clavo. En El Salvador hay un problema serio ahí y que tiene que ver con una lógica autoritaria que se enfrenta a una Corte Suprema independiente y que simplemente está más allá de la paciencia de un gobernante autoritario. Claro, y ahora que has hablado de Polonia, en Polonia también hubo una controversia porque quisieron crear una cámara disciplinaria para los jueces. Finalmente, bueno, hay que decir también que Polonia está en estos momentos como Hungría, por cierto, están bajo un procedimiento del artículo 7 del tratado que podría ser en última instancia de los dos países suspendidos de la pertenencia a la Unión Europea, pero eso no va a ocurrir porque la decisión tiene que ser unánime y entre ellos claro. Obviamente se van a proteger. Pero en todo caso los dos países efectivamente están en estos momentos en la mira de las autoridades de la Unión Europea por atentar contra el Estado de Derecho y en particular en el caso de Polonia con el tema de los jueces. Aunque entiendo que con el tema de la Cámara han tenido que retroceder para poder recibir, digamos, los fondos que la Unión Europea reparte para permitir a los países salir de la crisis, ¿no? Sí, pero entiendo que se mantiene todavía la sanción a Polonia de que tiene que pagar 1 millón de euros diarios a Europa por esas fallas, pero inmediatamente con la crisis de Ucrania y con la cantidad de refugiados que ha recibido Polonia, que es el país que más refugiados ucranianos ha venido recibiendo, está recibiendo recursos complementarios de la Unión Europea para hacer frente a esa terrible demanda que está presentándose. Pero en consecuencia es interesante ver que en la sofisticada y democrática Europa también se cuecen estas habas de injerencia en la justicia, lo que va demostrando qué importante es que en una democracia hay una justicia independiente, porque cada vez que alguien quiere sacar los pies del plato desde el poder político, lo primero que quieren controlar, lo primero a lo que se quieren referir, antes que a la prensa, que hay medios a veces más sutiles para ejercer control sobre los medios de comunicación, es atacar directamente a una justicia independiente, que es un tema que no es en consecuencia un asunto que le interesa solo a los jueces o juezas que están ahí sentados, sino que le interesa a la sociedad que haya una justicia que resuelva solo en base a la Constitución y a la ley y no en función de lo que le interesa a quien está ocupando el poder político, cosa que suena a veces a un sueño, pero de eso se trata finalmente. Una última pregunta y muy breve, porque me llamó la atención lo que dijiste sobre el respecto de Bélgica y Francia. Me has dicho sobre respecto al rol de los abogados. Así de manera breve, ¿qué está pasando ahí? Mira, no es un asunto pues que tiene la gravedad de lo que puede ser el asesinato de más de 50 abogados en Filipinas o cosas graves que pasan en otras regiones del mundo, pero sí cuestionamientos a través de la Central de Colegios de Abogados de Europa, que es una central muy activa, muy vigorosa, de despachos de abogados que son sus archivos de pronto incautados por una decisión policial, por una decisión judicial, por supuesta vinculación de los abogados con las personas cuyos casos tienen que defender en la justicia penal. Es decir, una equivocada sinonimia entre el abogado que defiende a alguien acusado de un delito y convertir a ese abogado en consecuencia en responsable también de ese delito. Entonces, no es algo comparable a las atrocidades que pasan en otros lados, pero sí un tema que la Central de Colegios de Abogados de Europa resaltó con mucho énfasis, con mucho interés, al que se suma un hecho reciente, que son los abogados catalanes que cuestionan que se habría aplicado contra ellos el programa Pegasus de interceptación telefónica, afectando su libre ejercicio de la profesión. De manera que no es que en todas partes se cuezan habas de la misma envergadura, pero sí que en todos lugares
es importante que haya una supervisión por parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Claro, en algunos casos son habas del tamaño de una sandía y en otros lados son habas, pero son habas igual. Y ese Pegasus, le recuerdo al público que el sistema Pegasus es un sistema es un sistema de espionaje telefónico desarrollado por Israel que permite espiar los celulares, incluso sin manipularlos propiamente, sino desde afuera, ¿no? Entonces es un problema que ha hecho mucho escándalo en varios países, incluidos, por supuesto, en España y en el tema de los catalanes. Bueno, hay mucho por hablar de este tema, seguramente te vamos a volver a llamar para seguir hablando en algún momento. Gracias, Diego, por estas precisiones y, como digo, pues te volveremos a molestar en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Francisco, y felicitaciones de nuevo por un programa tan ilustrativo y tan interesante para seguir de cerca siempre la actualidad internacional que tanto tiene que ver con lo que ocurre también todos los días en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, la pregunta del día. ¿Quién fue Luis Echeverría? Regresamos.